Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana por más de 26 años de manera continua compartiendo con ustedes las más importantes informaciones nacionales e internacionales. Abrazos a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país, igual a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales en el resto del mundo. Formalmente, los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos. Como el primer candul. Pero ya es jueves, el otro día vinimos lunes, ya es jueves y mañana es viernes y se acaba. Hoy es el día que más le gusta a Benito Cruz. Sí, porque huele a viernes, ¿verdad? Sí, porque huele a viernes y es el último día que él trabaja en Q. En Q. Qué muchacho más ameno y vago. En Q ha creado una especie de fin de semana largo. Sí, desde el jueves. Ya ustedes saben, mañana Boreal está en Salmuera, a espera de nuevo aviso. Pero nada, bueno, el presidente se sacudió. Si van a estar en campaña los funcionarios, a los que tienen derecho a estar, a aspirar, ese es un derecho constitucional y cosas. Lo que pasa es que eso colide, eso choca con una función pública. Porque el que esté en campaña, por más serio que sea, desatiende el trabajo para hacer campaña. Y no pocos, no solo desatienden el trabajo, sino que usan los recursos del contribuyente que están para atender la cosa pública, ¿verdad? Y los servicios y las inversiones de capital para engrandecer al país y motivar sectores que necesitan un poco de empuje. Pero no hay forma de que no una parte de ellos no agarre una parte de esos recursos para la campaña. Entonces, en un trayecto en el que ya está encaminado el presidente de la República, ya el mes que viene entra en su 5º año de ejercicio, 4 de un primer periodo y el primero de este. Pero ¿qué pasa? Que como hay elecciones, y para que haya elecciones hay campaña electoral, el presidente cuenta efectivamente como con 2 años, ¿verdad? Le quedan de trabajo, porque todo lo otro es lucha política. Y además saber que la oposición, que venía guardando fuerza, pero si ustedes notan, ya cada día, digamos, no pasa una semana sin que haya una declaración importante o de los líderes principales de la oposición o de los que dentro de cada partido de oposición responden a una parte de la organización, los que son economistas, los que saben de Junta Central Electoral, los que tienen tema de la educación, otros que son médicos y hablan de salud, y el tema del SENASA con un déficit que tiene en el momento, el gobierno promete resolver eso. Pues bien, todo eso será materia de discusión, de dimes, y yo te respondo, un accionar político. Quiere decir que el presidente, que es el punto, está haciendo lo correcto. Decirle, apacíguense, tranquilo. Obviamente que también el mismo presidente, que es líder del partido y presidente de la República, también quiere que su partido no se quede atrás, ¿verdad? Para que la oposición no le quite el poder. Y si encima de eso tenemos el mundo entero y nosotros también, pero él puede verlo no solamente como país, sino como político, la desventaja de medidas de Trump. Aquí todavía no se siente mucho lo del impuesto a las remesas, pero en muchos países ya la cosa se ha ido cayendo. Lo de las remesas, no es que se van a caer, pero que reduce. En una etapa en que el presidente inició
hace un tiempo medidas para una reforma tributaria del orden que sea, pero que espantó a todo el mundo. Y él la paró y dijo que lo que quedaba de gobierno no volvía a tomar eso, que las obras obviamente marcarían una especie de ralentí, o sea, irían más lento con lo poco que haya. Si usted suma que tenemos ahora aranceles a todo lo que le importamos a Estados Unidos, que es nuestro principal socio de negocio, y que él nos pone ahora gravámenes a lo que nos llega más barato, que son las remesas, pues no le cuesta un solo centavo al gobierno producir las remesas. Al contrario, gana, porque hay que solicitar pasaporte y pagar por eso. Bien, ¿qué dice eso? Que el panorama no es quizás el ideal. Pero usted me brincó de lo de la campaña, me brincó por mezclado todo como en boutique. ¿Y qué fue? Para que se morir soñando. Y se me quedan dos cosas más que van ahí también. Pero vamos a ver en qué entorno, cuáles fueron las palabras que utilizó el presidente y su lenguaje gestual con relación al tema de sus funcionarios y el llamado a que el que vaya a hacer campaña que renuncie a su puesto. Vamos a ver al presidente. Tolerantes, somos democráticos para que pues puedan tener aspiraciones. Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas, ni tampoco ningún tipo de proselitismo. Y esto fuimos claros ayer y lo reitero hoy, de que se prohíbe esas actividades. El que quiera hacer campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno. Pero mientras tanto, lo que hay que es solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Pueden haber aspiraciones, pero no puede haber campaña ni proselitismo en ninguna oficina pública. Parece que ya el presidente había tocado el tema en el día de ayer con los aspirantes. Inmediatamente vinieron las reacciones. El primero que reaccionó fue David Collado. 4 minutos después de haberse publicado esas declaraciones del presidente Abinader y en su cuenta, 4 minutos después el ministro de Turismo reaccionó y dijo, lo tengo por aquí, que él va a renunciar. ¿Fue eso que dijo? No. Ah, no. No. Oh, sorpresa. No, lo que dijo el ministro de Turismo es que ciertamente tiene que trabajarse, enfocarse en los trabajos como él ha estado haciendo. Como él ha estado haciendo, sí. Exacto. También reaccionó la vicepresidenta de la República. Aplaudo y respaldo las declaraciones del presidente Luis Abinader en las que establece que deben cesar todas las actividades proselitistas y que ningún funcionario debe utilizar su cargo para promover aspiraciones políticas ni fungir como jefe de campaña desde el gobierno. Bien. En el caso de ella es la única que está libre porque no se le puede pedir que renuncie. No. Pero ella está aplaudiendo y compartiendo. Ay, pero todos van a aplaudir a Atahualpa. La que no ha aplaudido ni ha reaccionado hasta, yo no sé si lo hizo en la noche ayer, pero no lo había hecho Carolina Mejía. Pero tampoco la pueden obligar porque ella es funcionaria electa. Ella no es subalterna del Poder Ejecutivo. Ni la vice ni Carolina la pueden sacar del poder. Ahora, es un tema moral y además un tema de respeto por las leyes, pero nosotros tenemos un país donde todo el que sube al poder, es más, hay gente que sube al poder hoy y mañana temprano ya está en campaña. ¿O no es así? Bueno, pero no se acuerdan en qué actividad fue. Ah, bueno, cuando la rendición de cuentas del presidente fue que los diputados salieron cada uno con su grupo dando declaraciones, algunos hablando hasta de quién era el jefe de campaña de ellos, acabando del presidente, de
de dar bueno, va a ser un año de eso ya, el mes que viene. Óigame, pero es verdad que no se paran las campañas, no se paran. El problema es los fondos públicos. Va a ser difícil que eso se pare, porque de alguna manera lo van a hacer. Lo van a hacer. Claro, pero que cojan licencia, sí, pueden coger licencia. Pero lo que deben hacer es, la mejor campaña que pueden hacer es una buena obra de gobierno, un buen gobierno. Debería ser, debería ser. Ese debe ser, porque Deberían ser. ¿a qué tienen que apostar los presidenciables del PRM? Es al partido. Porque ninguno de por sí, solo ninguno, gana la presidencia de la República. Le da trabajo. Bueno, hasta ahora no hay un líder ahí que uno diga, mire, ese El tipo líder es el presidente Abinader. Es el líder. Entonces, ¿a qué tú debes apostar? A que haya una buena obra de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Exacto. Como el presidente no va, la sustentación tiene que ser el partido. Claro. Entonces, ¿qué usted va a hacer campaña y la obra de gobierno que pueda exhibir el partido que no termine bien? Eso es una tontería. Y es regularmente lo que pasa, porque cuando tú andas empujando tu interés particular, tú te olvidas del otro. El problema está en que hay una especie de... Yo no sé qué es lo que pasa cuando tú estás en el gobierno, que en un partido de gobierno, que se emborrachan de poder. El poder como que obnubila, emborracha, porque es como una embriaguez colectiva que se le da a los miembros y piensan lo que pensaban los del PLD. Con cualquiera se gana. ¿Usted no recuerda que la gente del PLD creía que ganaba con cualquiera? Y recuerdo aquel acto que se hizo en el Palacio de los Deportes, en la capital, que Danilo Medina, siendo presidente de la República, cuando escogió a Gonzalo Castillo, dijo, y que se fue la fuerza, que se fue Leonel Fernández del PLD, dijo, con esos que están ahí yo gano. Con esos que están ahí yo gano. Él decía yo. Ese yo creo que le salió caro. No era Gonzalo, era él. Era él. Y se invirtieron todos los recursos y más en la candidatura de Gonzalo Castillo. Y una maquinaria del PLD que estaba dividida, pero se creía, con la embriaguez del poder, se creía que con cualquiera se ganaba. Y eso mismo puede pasar a los aspirantes del PRM, que piensen, que lleguen a pensar que con cualquiera se gana. No, y además, algo que tú dijiste ahí, agarrarlo ahí mismo. Hay gente que cree que es con dinero que se gana. Sí. El dinero ayuda, pero no es con dinero. No. Ellos recuerden, la mayoría no recuerda, los de la edad de nosotros para adelante. Juan Bosch no tenía ni un chele. Hizo campaña 2 meses y le ganó a la oligarquía una elección de manera libre. Tú tienes que tener líder, el líder tiene que pegar, el candidato tiene que pegar, tiene que tener un discurso creíble. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres... Y una situación que le favorezca. A eso iba. Y que si estás en el gobierno, por un lado tú tienes la ventaja, pero ese es un arma de doble filo. Lo que falta del gobierno que no se hizo o por incapacidad o porque no habían recursos, por lo que fuera, la gente no te perdona. La gente no te lo perdona. Entonces tú tienes que cargar con la deficiencia de otro funcionario o de varios funcionarios o de quien sea, y le va mal. Así que, de todas maneras, uno entiende que es correcta la posición del presidente. Señores, El presidente, a 4 años de unas elecciones, a 3 años de unas elecciones. Estamos totalmente de acuerdo, bien hecho. El presidente tuvo una agenda bastante apretada en el día de ayer en Manzanillo, donde inauguró una sucursal del Banco de Reservas, inauguró la línea de transmisión de 345 kilovatios y una subestación eléctrica en Manzanillo, visitó el puerto para recibir información de cómo va el proyecto del puerto de Manzanillo. Bueno, bastante apretado el programa que desarrolló el
el presidente, estas son imágenes del puerto de Manzanillo, también almorzó con empresarios, o sea que fue ahí corrido de una para otra. Esta es la inauguración de la sucursal del Banreservas, como ustedes pueden ver ahí, a el presidente ejecutivo del Banreservas, el señor Samuel Pereira, que se inauguró esta sucursal con el desarrollo que tiene Manzanillo y Montecristi. Vamos a escuchar al presidente de lo que dijo en ese momento. No solamente de este municipio, sino también de toda la provincia. Que esto sea un punto más en ya ese desarrollo que ha venido una parte y que deberá de continuar en este municipio. Agradezco a nuestro presidente Luis Abinader sinceramente su apoyo inquebrantable al fortalecimiento de la banca y a la transformación del sistema financiero en todo el territorio nacional. Con esta apertura ya sumamos 6 oficinas en la provincia de Montecristi, consolidando nuestra presencia en esta región y reafirmando nuestro compromiso de estar más cerca de los montecristeños, de sus proyectos y de sus anhelos. Desde esta nueva oficina queremos ser parte del desarrollo de Manzanillo, en un contexto donde el puerto y la zona noroeste se preparan para convertirse en un polo logístico y productivo clave para el país. Como dice el presidente Abinader, no hay desarrollo verdadero si no llega a todos. Por eso Banreservas sigue creciendo no solo en cifras, sino en presencia y cercanía. Mucho tiempo que no va a la zona de Montecristi, de Manzanillo. Va ahora y encuentra una transformación extraordinaria. Randy, prácticamente no hay hoteles, no hay habitaciones disponibles los fines de semana. Hay muchas habitaciones que están ocupadas por ejecutivos de empresas que están trabajando, por ejemplo, con el tema del puerto y otras empresas que se están instalando en Montecristi, pero la ocupación hotelera prácticamente se mantiene por y encima. Hoteles nuevos que hicieron más lo que podía parecer de antes. Sí, hay muchas. El próximo punto turístico a desarrollar después de Pedernales es el área de Montecristi y Manzanillo. Que lo tiene todo también, mira. Que tiene más que el... Ustedes saben, y he repetido aquí varias veces, que yo trabajé 12 años de mi vida en esa reunión. Y 12 años yendo a Montecristi, pulgada a pulgada. Y Montecristi, que tuvo en algún momento una etapa de desarrollo, usted lo veía en el perfil que quedaba, y aún queda, de algunas casas, de algunos inmuebles, que con el tiempo se ha deteriorado. Deterioro que va expresando, ¿verdad?, la falta de desarrollo, de apoyo, que si se fue la granada, que todo ese tipo de cosas. Bien, pero esto le da como el hecho de que haya un proyecto de generación eléctrica importantísimo, tan importante como Punta Catalina, que a su vez genera otras cosas. El hecho de poner la vista en Montecristi, yo creo que es un paso de avance que la región debe considerar. Tú sabes la cantidad de agricultores que tiene Montecristi con el banano, con otras cosas. El espacio, y Montecristi tiene una ventaja, es la provincia que siendo de costa es la menos azotada por ciclones. ¿Por qué? Porque está al oeste y los ciclones siempre vienen por el este. Y Montecristi tiene belleza, caños, islas, islotes, áreas a desarrollar interesantísimas. Y una historia, porque hubo un momento que en el país habían 6 provincias y Montecristi era una. Y el puerto de Montecristi llegó a ser en algún momento, aparte del de la capital, el principal del país. Pero cayó en una situación que vale la pena recuperar y apoyar lo que pueda hacerse en Montecristi. Montecristi tiene tanto, que hasta un callo tiene. Adiós el Cayo Arena, poeta. Sí. Y bueno, los 5 hermanos, los que sé yo cuántos. Los manglares. Pero qué bueno, ojalá el gobierno siga con la tesitura de apoyar a Montecristi en esas obras mayores que generan un beneficio y atendiendo a algunas comunidades, porque yo no sé por qué a lo largo de la historia hay comunidades a donde los políticos van en campaña todos y conocen el país por pulgada,
pero después tú ves que 4 años después, 8 años después, qué sé yo qué, hay comunidades con el puentecito que se cayó, con los muchachos que van a ir a la escuela y tienen que pasar por un tronco que tiran ahí haciendo equilibrio. ¿Por qué no? ¿Por qué las pequeñas obras tan necesarias no se hacen? Porque si se hacen, usted garantiza que el ciudadano de ahí se quede viviendo ahí. Pero si el ciudadano de un lugar no le ve valor a su comunidad, pues pura y sencillamente empieza a emigrar. Y emigrar no es exactamente lo que necesita la República Dominicana. Tenemos una capital como con todos los millones del mundo de habitantes, no cabe nadie y como que debe llegar la hora de que el país sea importante por donde quiera. Alguna gente que me conoce, sobre todo de mi familia, que viven todo en la capital, me dice, Randy, ¿cómo fue que tú te quedaste en Santiago? Digo yo, mi mejor aporte a la capital fue no sumarme a ella. Yo soy uno menos del exceso de gente que tiene la capital. Así es que agradézcanmelo, ¿verdad? Además, yo me aposenté aquí y entiendo el valor que tiene Santiago. Cuando vi esta noticia dije, ay mi madre, ¿cómo se van a hacer ahora los usuarios del metro? Pero pensé, los usuarios del metro, pero pensé en una especie de regordeo gozoso, en que como el metro no iba a ser importante, ni iba a llenar ningún papel y que eso iba a ser un fracaso, no va a hacer falta. Una parejería de Leonel, fue lo menos que yo oí. Una parejería de Leonel y un sentido faraónico. Exacto, ese era el término exquisito, faraónico. Del hombre de Villajuana, este que vino de Villajuana ahí, él quiere dejar una imagen faraónica con el metro y todo lo que has construido. Algunas veces lo criticaban usando, yo creo que algunos periodistas muy buenos que uno admira, a veces en sus diferencias se le va la mano, le decían el perínclito de Villajuana. Sí. Ese era el nombre con que se le decía a Trujillo. Bueno, ahí está el metro. Pero por eso digo que me regordé, pensando en que como no iba a hacer falta, bueno, pues no va a hacer falta ahora. Vayan ahora. Van a ser 5 días que va a estar fuera en un par de estaciones para integrar los trenes largos. Sí. La duplicación del número de vagones en un tren. Desde el 16, hoy estamos a 10, desde el día 16 hasta el día 20, desde el miércoles 16 hasta el día 20, el metro de Santo Domingo, voy a leer la información, será suspendido en las 5 estaciones aéreas de Santo Domingo Norte, desde la Hermanas Mirabal hasta la Mamá Tingó, para readecuar la señalética y comenzar a operar trenes de 6 vagones. Según el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Rafael Santos Pérez, al ofrecer la información en rueda de prensa, dijo que del 16 al 18 de este mes el servicio será interrumpido desde la estación José Francisco Peña Gómez, hasta la Mamá eso es la entrada de los Guaricanos ahí, hasta la estación Mamá Tingó, también desde el sábado 19 hasta el domingo 20, desde la estación Hermanas Mirabal hasta la Mamá Tingó, y durante ese tiempo 62 unidades de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, ofrecerá el servicio a los usuarios por el mismo pasaje del metro y el teleférico durante los 5 días. Hoy estaba viendo algunas reacciones. Antes era un lujo innecesario y ahora es una necesidad imprescindible. Y eso, Atahualpa, que yo creo que las autoridades... Pero la gente, ya preocupada, porque no es lo mismo montarse en la guagua de la OMSA que montarse en el metro. Pero un uno va a llegar tarde. Es tarde, y eso que se escogió, pienso yo, un buen momento, porque no hay clase. No hay muchachos para la escuela, que hay que saber cómo el país cambia cuando los muchachos van para la escuela o lo llevan los padres, los que tienen vehículos para eso. Qué bueno que a la larga haya sido una necesidad. Bueno, tanto es así que la extensión de la línea 2C hasta los Alcarrizos, que va avanzando, haya sido una necesidad.
Pero ha sido una necesidad porque esa misma Atahualpa, esa de la parte norte, también se está extendiendo. Va un poquito más lento, pues parece que todos los recursos no están, pero va caminando. Creo que son unas 4 estaciones más que están haciendo, algo así. Y ya vimos la extensión, que fue la primera extensión de la línea 2, la primera fue la 1, hacia la parte este de la capital. Y lo que está ocurriendo en Santiago, un monorriel que avanza, han ido acelerando los trabajos, todavía hay puntos nodales. Ahí me estoy pasando para otro tema porque lo tenía en agenda, porque todavía está la parte del soterrado en el área monumental, pero también hay puntos nodales como es saltar la Estrella Sadalá paralelo al puente de la Avenida Monumental de entrada a Santiago para entrar en terreno de la Madre Maestra y salir un poco allá a la salida por la Estrella Sadalá y seguir todo el eje, primero de la Estrella Sadalá y luego lo de la Yapul Dumir hasta llegar a la estación número 14, que sería la última. Esa última parte todavía tiene un poco de atraso, o sea, de las últimas estaciones. Pero se han ido acelerando. Ahora, ¿cuáles son los 2 puntos nodales? Los 2 puentes de la Estrella Sadalá, el que está antes de la villa, ¿verdad? Y otro puente que está en la Yapul Dumí, ¿verdad? Que creo que es camino de la estación 14, antes de la 14, porque ya vimos lo que pasó en la avenida 27 de febrero de Santiago, que hay un puente. ¿Qué pasa? Que había mucha distancia para saltar el puente con una viga y hubo que poner 2 vigas en cada margen del río Gurabo que pasa por ahí, y entonces un capitel grande que tiene que tener mucho más del doble del material que tiene cada capitel y esperar un fraguado más largo y todo eso, ya se pusieron las cosas. Oye, pero eso duró como 6 meses ese trabajo. Entonces, quedan 2 puentes en circunstancia parecida en el trayecto, vamos a decir, en la 3/4 del trayecto y en el trayecto final, más la parte aquí del monumento. El resto ya está bastante avanzado porque casi todas las monovías están colocadas sobre las estructuras de soporte. Hay muy poco espacio para eso. Y el trabajo final, que es a donde van a estar los talleres, donde van a estar los estacionamientos, porque no trabajan todos siempre, y terminar estaciones de abordaje, que hay algunas casi terminadas, pero la mayoría está en proceso. Hay una en el centro de la ciudad, en Las Carreras, que tiene la particularidad, a diferencia de las otras, que va a tener abordaje desde las aceras, pero en ambas partes, utilizando unos parqueos que habían ahí. Y eso ha hecho que el transitar por la avenida Las Carreras tiene parte donde usted puede hacerlo, pero cuando usted llega ahí, entonces hay un desvío hacia la Sabana Larga o hacia otra parte, hacia el centro urbano, que sigue dando dolor de cabeza. Uno espera que eso se avance lo más pronto posible. Por lo tanto, aunque las autoridades han dicho que ya a final de este año, o sea, dentro de 6 meses, habrán ensayos para ir ajustando cosas finales y que será a principios del año que viene cuando esté funcionando. Ahí las opiniones están divididas. Hay gente que dice que sí, que el ritmo va a ser posible, ojalá, y hay otros que creen que no, pero son opiniones muchas veces de observadores que no tenemos el conocimiento de la ingeniería y mucho menos de este tipo de obras. Bueno, señores, tenemos que ir a publicidad, pero yo iba a dejar esto para mañana viernes, pero lo voy a poner sobre la mesa y me voy, como dice, lo voy a dejar ahí. Dice, no recuerdo quién fue que dijo que el conocimiento... Usted es como unos tipos que dejan un buscapié en el grupo de amigos y se van. Sí, el conocimiento es el principio de toda duda. Sí, lo dice Cosa el que mata puerco. Sí, Pedro el carnicero de la esquina. Sí. Mientras más leo,
del tema del calentamiento, casi me estoy convirtiendo en un negacionista. ¿En un? Negacionista. ¿Cómo así? Porque es que cada vez que nos hablan del cambio climático, el calentamiento de la Tierra, que nunca antes habíamos tenido temperaturas tan altas, que el año pasado fue el año más caliente de todo lo que se registra, y hay archivos que sustentan y que han querido borrar, sacar de circulación, sustentan periodos mucho más calientes que el que estamos viviendo, y nunca hubo una emisión de CO2 en esa época. Sí, eso ha sido recurrente. Incluso las eras glaciales, como consecuencia han sido recurrentes. Son menos, o sea, los grandes avances de la humanidad se han dado en época de calor. Inclusive, todo lo que nos hablan del CO2, de que lo dañino que es, la emisión de los vehículos de combustión, el carro eléctrico que estábamos esperando, que al final de cuentas resulta hasta más contaminante que el mismo carro de combustión, de combustible normal, fósil. Usted dirá, pero ¿cómo? Váyase a la fabricación de una batería de almacenamiento de energía de un vehículo eléctrico. No, Nada más le voy a decir eso. Es dramática. Pero, ¿qué le ponen a los invernaderos? Es CO2. Es CO2 para que las matas, los frutos de la cosecha se den mejor, y la fortaleza de las matas sea más alta. Entonces hay como una especie de hacerle, de insistir con el hombre, de que estamos llevando al planeta a una situación. Yo les voy a traer algunas informaciones sobre esto. De que estamos llevando al planeta a una situación que prácticamente nosotros vamos a hacer que desaparezca el mundo actual. El mundo actual va a desaparecer si nos metemos en una guerra nuclear, como lo conocemos. Pero los periodos de calentamiento de la Tierra, desde tiempos sin registros, solo con hisopos y cosas que se han podido rescatar, han sido mucho más calientes de lo que tenemos ahora. Pero dije que iba a poner esto y lo iba a dejar sobre la mesa, porque es un tema que es polémico. Hasta la misma comunidad científica no ha podido ponerse de acuerdo. Y tenemos que ir a publicidad y regresar en el próximo segmento de esta, que es su Mañana Boreal, con más informaciones. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Como recuerdas que fue. Como realmente fue.
Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Dale para acá. Estamos de regreso, poeta. Sí, señor. Miren, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, a nombre de su institución,
ha estado protestando contra el consenso que han hecho los señores legisladores conociendo el Código Penal, conociéndole una vez más de las 60 veces que lo han estado conociendo. ¿Qué es lo que le preocupa a Mayra Jiménez? Que se está conociendo, y bueno, están condenando el aborto total, todo es un aborto, olvidándose de las 3 causales aquellas, y ella pone énfasis en eso. Pero lo que es peor, en el Código Penal que han consensuado los legisladores, el abuso sexual de cualquier gente contra una mujer tiene prescripción. Es un crimen que tiene prescripción. Cuando los códigos modernos de cualquier parte del mundo, los crímenes no prescriben. Porque cuando hay prescripción, lo que hace el criminal es que se las ingenia para desaparecerse, se va para otro país, cambia de nombre, toman el nombre de otra persona, lo sustituyen con unas mafias que hay en todos los países prácticamente, salvo algunos que están muy bien estructurados, y termina siendo otra persona. Bien, y no lo localizan. Y a los 10 años no lo localizaron, o más, la gente perdió interés en eso y llega un momento en que prescribió un crimen, un daño que afectó a una persona o hasta a terceras personas, porque por una violación pueden venir niños no deseados, producto de hombres con enfermedades, y como ocurre muchas veces que hay hombres que tienen sífilis mal curada, ya eso no solo de violación, sino con su propia pareja, y terminan teniendo una familia que a partir de cierta edad los muchachos enloquecen o presentan otro tipo de enfermedad por asunto de sífilis no tratado. Pero un sifilítico así puede violar a una mujer embarazada, pero de acuerdo a nuestro Código Penal antiquísimo y el nuevo que van a aprobar, esa mujer está obligada, además de ser víctima de un acto criminal, a tener que quedarse con un producto no deseado o que tenga un producto de embarazo inviable para la vida y que la ciencia determina porque se está desarrollando sin posibilidad mínima de vida. Pero además hay madres que tienen 2 hijos, pero en un tercer embarazo es de altísimo riesgo, y en vez de interrumpir el embarazo para salvar a la madre que tiene la responsabilidad de cuidar a los otros 2 hijos junto con su esposa, pero como por ejemplo en la República Dominicana el 40% de los hogares los maneja una mujer, si esa mujer muere, hay 2 hijos huérfanos a consecuencia de eso. Recordarle, porque eso como que se ha olvidado, que solo hay como 3 países que tienen, son países confesionarios, como el Vaticano y algo así, en los únicos que no hay este tipo de excepción de las 3 causales. Y nosotros somos el tercero. De los 3 nosotros somos el tercero, sin ser un estado confesionario. Solo porque no, porque hay gente que cree que no. Y muchos de los legisladores que hemos tenido, no sé de los que han estado ahí y que uno sabe, una hija le ha salido embarazada y por el asunto no lo sacan aquí, pero la llevan a Miami. Y yo conozco casos. Entonces, Mayra Jiménez tiene razón al protestar, a pesar de que hay legisladores, la mayoría del partido de gobierno, que ellos quieren salvarse de esa situación de irresponsable, pero ella, que también es de ese partido, tiene la voz cantante. En la democracia hay que tener valor y decir lo que hay que decir y fijar posición. Y esto que estamos diciendo aquí es una manera también de, a nombre del periodismo que puedo representar, también fijar mi posición. Pero, mire, yo tengo mis reservas con esa posición de la ministra de la Mujer y usted me excusa que le lleve un tanto, no necesariamente la contraria, sino mi posición. ¿Tu punto de vista? Mi punto de vista, porque
¿Qué pretende la ministra de la Mujer con esa posición? Que el código no se apruebe, que sigamos empantanados con el tema del aborto y las 3 causales, y que cosas que están contempladas en este nuevo código se frisen y caigamos otra vez en el letargo porque hay que debatir el tema que está súper debatido. O sea, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé lo que ella piensa, pero yo entiendo que cuando usted es ministro de la mujer y hay algo que le perjudica y no habla, ahí es que hay que decirle que se vaya para su Pero lo casa. que ella tiene que hacer es desarrollar políticas públicas para contrarrestar la cantidad de feminicidios que se han dado en este último tramo, en el último año, y en este año, lo que va de año, 6 meses todavía. Ayer un capitán mató a su expareja, a la mamá de esa expareja, y se suicida también. O sea, uno de los escollos que más se agarró para no aprobar el código fue el tema de la presión de la iglesia en época Primero de la campaña. presión de la iglesia, después era la presión de la agenda de los demócratas en Estados Unidos. Se fueron los demócratas. Y la iglesia ha bajado tanto. Pero en Estados Unidos sí existen las 3 causales y tú puedes abortar hasta determinada época. Pero aquí los legisladores le cogieron miedo. Le cogieron miedo. Pero claro, pero si tú tienes una amenaza con el peso de algunas iglesias, pero además hay otra cosa también, que no haga eso y se ponga a reducir los feminicidios. Yo he tocado ese tema varias veces. El feminicidio se va a desaparecer con una transformación de la sociedad cuando tengamos otro individuo. Yo quiero que alguien me diga a mí, ¿cómo te evita que un hombre que creció con la distorsión mental, que cree que la mujer es una posesión personal, para su servicio cuando él quiera, en lo que él hace cualquier cosa? Yo quiero que alguien me diga cuál medida se puede tomar para que una persona que se crió así, que son la mayoría de los hombres de la República Dominicana, no va a matar a la mujer. Lo único que se puede lograr es que el Ministerio Público, que la justicia y que la policía, que para esos casos sirve para poco, cuando una mujer se queja de que está siendo amenazada por su pareja, le den protección real. ¿Cuántas casas de acogida para una mujer hay en la República Dominicana? Ya de eso ni se habla, pero son pocas. La última que mataron, la mamá de la última que mataron, de la penúltima, antes de la de este oficial. ¿Qué dijo ella? Que habían puesto la querella varias veces, habían ido, y siempre en la policía le decían que no había sistema. Y le dijeron, mire, hay un número de teléfono ahí para que usted nos llame si ve algo raro. O sea, 3 segundos antes de que le den una puñalada, ella iba a llamar. Yo estoy de acuerdo con eso, con que se siga presionando, porque reitero, del mundo entero, nosotros somos el tercer país que tiene ese sistema. Los otros 2 se entienden porque son 2 estados confesionarios. Entonces, todos esos países que lo apoyan están equivocados todos. Vamos a ver a dónde llegamos con esta cosa de país. Miren, el caso que involucra a oficiales y empleados de distintas instituciones, oficiales militares y funcionarios de distintas instituciones del Estado, en el tema del soborno para conseguir contratos de servicios de seguridad privada, pone sobre la mesa algo que hace tiempo, Randy, se ha estado dando. En las instituciones del Estado, muchas veces hay, en la gran mayoría, oficiales del ejército o de la policía asignados. Sí, claro. Que generalmente cobran en esas instituciones. Sí. Y que en oportunidades el salario que le corresponde como miembro del ejército o de la policía
va a parar a manos de otros superiores, porque está recibiendo una mejor... El que le buscó la bicoca. Exactamente. Ayer, abogados de tres de los imputados, en este caso por sobornos, sí, y que representan a oficiales del ejército, dijeron que estos habían prestado de buena fe cuentas bancarias donde sus superiores, dentro de la misma institución, ellos estaban bajo las órdenes de oficiales superiores, le depositaron varios millones de pesos. Y hay un caso donde supuestamente un teniente le facilitó a un superior que le pidió que le necesitaban una cuenta para depositar un dinero y le cedió la cuenta de su esposa para que depositaran ahí, y ahí hicieron varios depósitos de millones de pesos. Y usted dice, pero ¿cómo una gente puede facilitar una cuenta de su esposa, una cuenta personal, para depositar un dinero que lo más seguro es que él entienda que no es totalmente legal, porque si no, el superior lo depositaría en su cuenta? Lo que queda por investigar es si dentro de ese ceder cuentas no había algún tipo de beneficio. ¿Usted me entiende? ¿Qué tú crees? No. ¿Alguno de ellos nació el Día de los Inocentes? No, que bueno, hay dos opciones. Si no me presta la cuenta, te cambio y te cancelo. O sea, o te boto de aquí donde tú estás recibiendo un buen salario, o te cambio por otro. El que es pobre y gana poco y alguien le dice que te voy a dar un beneficio, entra porque es un beneficio. Y no, y está bajo la sombrilla de un oficial superior. De la superioridad. De la superioridad. Exacto. Entonces, por ejemplo, está el caso de el abogado Víctor Manuel Marte, defensa del primer teniente del ejército Wellington Peralta Santos, que dice que este era de un rango inferior y que solo obedecía órdenes. Se le depositaron sumas millonarias y en circunstancias similares al de otro teniente de la policía, que es representado por el abogado Franklin Piña, que aunque este se negó a dar el nombre del teniente, todo el mundo sabe a quién está representando, ¿verdad? Sí. Y hay oficiales superiores arrestados a través del Ministerio Público, donde hay 15 militares, dentro de los cuales está un mayor general del Ejército de la República Dominicana. Sí. Ese mayor general debe ser el jefe de todo lo que implica el uso de militares en instituciones del Estado, por lo menos en esas instituciones relacionadas entre sí. Me da por pensar que podría ser en las EDES, porque conozco que en las distribuidoras había muchos militares en mi época asignados al tema de la seguridad y a veces hasta para acompañar acciones a través de la Procuraduría de Persecución al Fraude Eléctrico, el PEGASE, como le llama a la gente, o sea, como se le conoce. Y esos militares cobraban por la distribuidora. Entonces, viendo esta situación, uno dice, ¿se mantuvo esto durante tanto tiempo? O sea, no se mantuvo porque en aquella época uno desconocía que se daba esa práctica, pero sí sabíamos que esos militares cobraban por las distribuidoras y no cobraban por el ejército, sino que eso es como cuando un comandante asigna a miembros de la policía para que le presten servicio a una cadena de supermercado o a consorcios de bancas. Como hay muchos policías que son los que trabajan con consorcios de bancas, principalmente en el área de recoger las ventas del día, usted los ve que son oficiales de la policía, que son asignados por la policía, y eso tiene también su razón de ser.
Lo que se pone de manifiesto, de acuerdo al CODUE, que es el Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad que preside don Celso Marrancini, es que esta investigación contó con el aval del CODUE, el Consejo Unificado de las Distribuidoras, y de los gerentes, administradores generales de las EDES, porque ahí inclusive hubo instrucciones para que estos facilitaran todas las informaciones requeridas por el Ministerio Público. Pero el dato está en que esta investigación no es de ahora. No. Viene de acuerdo a las informaciones del año 2023 que se han estado haciendo estas investigaciones. Pero estamos en el 25. En el 25. 2 años investigando. Por lo menos año y medio. Por lo menos año y medio. Por lo menos año y medio. Entonces, en esta situación, las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como de los coroneles de ese organismo, Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, ese nombre como que me suena, el de Bocio. Bocio. Luis Ernesto Vicioso Bocio, o Bocio, como usted dice, yo creo que es Bocio, Francisco Guarín Fernández Vázquez y Elías Caamaño Pérez. Además, el coronel de la Fuerza Aérea, Jorvin Eduardo Eufrasio Aybar, del primer teniente del Ejército, William Peralta Santos, del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y del coronel de la Policía, Ramón Quesada Ortiz. Aquí en Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal. Los contratos pertenecían al Instituto de Atención Integral de la Primera Infancia, el INAIPI, a SENASA, a EDENORTE, a EDESUR y a EDEESTE. O sea, en las 3 distribuidoras estaban esos tentáculos de ese tipo de mafia. Ahí hay varias cosas que no han salido. Uno, es verdad que se puede armar un entramado para hacer una compañía que preste servicio institucional al Estado, pero el que representa la institución del Estado tiene que aceptar ese contrato. ¿Dónde están los que le dan aquiescencia a esa contratación? ¿Hasta dónde sube eso? Uno no lo sabe. En términos de qué pensarán los jueces cuando el abogado de la defensa diga que él no sabía, que fue cumpliendo órdenes, que él aceptó poner una cuenta que usted cree que no la van a investigar, porque una cuenta de la esposa suya, si usted lo investiga, va a salir, ¿verdad? Un juez valorará, o lo que consigue el Ministerio Público en términos de delación premiada. Porque, ¿cómo es que un superior a usted le da una orden de violar la ley, de hacer cosas ocultas? El código policial, el código de conducta militar, policial, de orden que sea, implica que usted tiene que obedecer las órdenes, ¿verdad? Pero ¿cuáles órdenes? Las órdenes dentro del cumplimiento de la ley. Una de las cosas que más se ha discutido en el mundo es cuando en momentos de guerra o muy difícil a unos detenidos, a unos prisioneros, con la ventaja del acuerdo de no sé qué cosa que protege eso, los fusilaron, los mataron. Y el que dispara regularmente dice eso. Yo lo único que hice fue cumplir orden. Yo no me cumplí orden. Pero usted sabe que usted vive en un país que no hay pena de muerte. Yo soy subalterno, yo no le puedo decir, porque de verdad que eso se hace una cultura, pero es una cultura porque yo no sé si le dicen a los policías o a los militares que no tienen que cumplir ninguna orden que choque con la ley. Y ahí caigo en lo primero que te dije. Cuando una persona tiene bajo ingresos, como esos oficiales, rasos, alistados, suboficiales tal vez, le dan un beneficio. Recuerden que nada más tienen como 2 años ganando como 24,000 pesos los rasos. Y antes de eso, que ganaban 8 y 12.
y viene alguien y le dice, mira, yo te voy a dar tanto, pero tú me vas a poner eso, lo que pasa es que yo no puedo justificarlo, tú sabes que yo soy oficial y eso crea un problema, así es que yo... A lo mejor el juez lo considera, que sí, que es verdad, que fue víctima de un abuso, que puede ser verdad, pero también yo no conozco un culpable, son raros los culpables que se declaran culpables, salvo que vayan a tener un beneficio. Vamos a ver cómo le va. Pero Atahualpa, yo no sé, mientras más se le pasa revista a ciertos comportamientos, en la medida en que se ahonda en cualquier investigación, empiezan a salir casos de esa naturaleza. La Dirección de Compras y Contrataciones y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República han enviado un expediente a la Procuraduría General de la República sobre una investigación que se hizo sobre varios procesos de licitación en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, que ha estado sumamente caliente en los últimos tiempos y que el director de esa institución ha tratado de vadear el temporal, señalando que todo estaba bien y que él había propiciado una investigación. Pues resulta que en esa investigación que hicieron de manera conjunta la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, se encontraron violaciones que tienen que ver con la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron, oiga esto, poeta, nada más y nada menos, la participación de empresas que inicialmente fueron descalificadas en los procesos y maquillaron los requisitos para que esas empresas pudieran entrar y ganaran en las licitaciones que se hicieron en varios procesos en el INAVIE. Se detectó dice la unidad de antifraude de la Contraloría, una preocupante falta de uniformidad de los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados. Y en virtud de la gravedad de los hallazgos, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República, que aparentemente va a tener mucho trabajo porque desde la Contraloría, ojo, la Contraloría, que es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo o el Estado Dominicano, y que no tiene, no es lo mismo la Contraloría General de la República, una auditoría de la Contraloría, que una auditoría de la Cámara de Cuentas. No. La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo del Estado Dominicano y una auditoría de la Cámara de Cuentas es la que oficialmente puede sustentar tanto una investigación que quizás haya iniciado la Contraloría a través de su unidad antifraude o cualquier institución del Estado, para esa investigación llevarla ante el Ministerio Público con el resultado de la auditoría de la Cámara de Cuentas. Este caso o estos casos que han sido señalados en esta investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en combinación con la Dirección de Compras y Contrataciones pone de manifiesto una vez más los escasos controles que tenía el INAVIE o que tiene y que se ha visto envuelto en varios escándalos en los últimos meses, pero el incumbente ha seguido de manera impertérrita diciendo que todo está bien. Ahí es, cada cierto tiempo, ahí hay un escándalo. Ahora, si las Contralorías Generales o los contralores de cada institución cumplieran con su papel real, no habría problema, porque lo que esté mal está mal. Es un sedazo interno. Pero bien, entonces hay una Contraloría General. ¿Para qué? Porque la Contraloría General es un sedazo
para ver si cuela los hoyos que tenían las contralorías particulares, ¿verdad que sí? Pero resulta, sucede y viene a ser que en este país hay que tener hasta una cámara de cuentas independiente, que es el último sedazo, y el sedazo anterior, llamado cámara de cuentas, ni siquiera coló. Pero es que debe ser así. Ni siquiera coló. Pero estamos lejos nosotros, en cualquier país mínimamente organizado. Las cosas se averiguan en el ámbito en que se producen y de ahí a la justicia. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es escalones de apariencias. La apariencia 1, la apariencia 2, la apariencia 3. Entonces, una cosita antes de irnos a publicidad, poeta. Entonces, detrás de todo lo que está pasando con Decolor, hay una empresa que está interesada en las licencias. Dicen los abogados que defienden a Decolor, ¿verdad? Que sí. Que hay una que se llama Midas Dominicana. Y esa no es una que está relacionada con las empresas del empresario haitiano. Digo, la descendencia de él, porque ese señor tiene como 90 años. Sí, pero tiene su familia y tiene sus empleados y tiene sus intereses. Y en otro país lo consideran una persona indigna de entrar a otro país y que por las prácticas que tiene, pero en Dominican Republic, Black People, él funciona bien. Y al decir, yo no sé por qué el gobierno no aclara eso, y al decir de todo el mundo, el asesor financiero del Poder Ejecutivo es un gerente de él, un CEO de una de las empresas de él aquí. Eso se dice, pero el gobierno debiera aclarar eso. Si es que no hay mácula, no hay problema, o sí. Aunque a mí me gustaría que me digan por qué ese otro país lo apostrofaron y no lo quieren ver por allá. Aquí él tiene sus empresas bien. Esa parte no tiene aclaración. Vámonos a la pausa. Pero ¿qué tú crees? Esa empresa Mida no era la que estaba también con el tema del pasaporte electrónico. Una vez estuvo con el pasaporte electrónico. Ya no está, no es ella la que está ahora, pero ella estuvo. Y ustedes saben que han tenido que cambiar la empresa. El Rey Midas. El Rey Midas. ¿Tú te acuerdas del otro Rey Midas? No el de la antigüedad, que al que todo lo tocaba lo volvía oro. Pues hubo un Rey Midas que también todo lo que tocaba, entre comillas, lo volvía oro, menos las barras de la cárcel donde fue a parar. Vamos a publicidad y venimos en el próximo segmento en esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Como recuerdas que fue. Como realmente fue.
Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Miren, el presidente de la República se refirió recientemente al asunto ese del cartel de los mexicanos, de Sinaloa, aquí, diciendo que aquí no había una estructura, o sea que no es verdad que estarían de paso o lo que fuera, agrega uno. Y bueno, hemos comentado esa información. El vocero de la DEA en la región confirma la versión de Abinader sobre el cartel de Sinaloa. O sea, él dice que el presidente de la República tiene razón. Para la región, Tony Velázquez respaldó las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la ausencia de operaciones del cártel de Sinaloa en República Dominicana, aclarando que no existe una estructura activa de narcotráfico vinculada a dicha organización. Y cita: el presidente tiene mucha razón en lo que está diciendo, el presidente no está mintiendo, afirmó con énfasis y lo reiteró. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Primero porque eso le da más autoridad al presidente por lo que dice, por las palabras del presidente, a nombre del pueblo dominicano. Y otra porque este señor, Tony, es el vocero en la región de la DEA. Y él dice que
ellos están colaborando y siguen colaborando con la República Dominicana. No, yo no tengo más nada que agregar, sino brincar para que tú me digas, Atahualpa, los amigos televidentes, la candidez del Consejo de Seguridad de la ONU. Consejo de la ONU sanciona las bandas de Barbecue y Luxon Elam. Sin vergüenza. La inclusión de ambos grupos delictivos llega días después del incendio del Hotel Olafson, que es un hotel famosísimo que había en Haití, que era una estructura privada, se convirtió en hotel, una joya de la arquitectura, de una influencia donde se mezcla lo inglés con lo francés y con lo caribeño. Y las bandas, que no han parado en nada, lo quemaron. Y eso ha causado, señores, editoriales, no solamente del periódico, de periódicos nuestros, sino de periódicos del mundo. Y hay ahora mismo gente asombrada y admirada porque quemaron esa joya de la arquitectura, lo cual es verdad. Pero en lo que va de año, el principal diario de Japón está editorializó sobre ¿Por eso. qué? Porque esos diarios tienen ejecutivos que en algún momento y en época distinta de Haití llegaron a venir a ese hotel donde se daban las fiestas más lujosas. A ese hotel venía con, vamos a decir, con relativa frecuencia cuando no vino aquí, nada más y nada menos que Charles Aznavour. Claro, la clase alta recordando con su razón, ¿verdad? Los momentos agradables ahí. Pero yo no sé, porque no he visto muchos editoriales respecto a los 4,000 y pico de haitianos que han muerto solo en lo que va de año. Ese mismo consejo. La coalición Vivi Ensemble, que lidera Jimmy Cherisiel, alias Barbecue, mientras la pandilla de Grand Grif, que es Luxon Elam, que fueron como los responsables de eso. Bueno, la ONU los ha sancionado, a ellos la han sancionado. Y las sanciones incluyen la congelación de activos, no sé dónde. Tendrá muchos activos fuera. Espérate, Atahualpa, falta más. La prohibición de viajar y el embargo de armas. Espérate. La congelación de activos, ¿de cuáles? ¿Dentro de Haití o fuera de Haití? No, fuera de Haití. Bien, ok. Se le prohíbe viajar. La prohibición de viajar. Ajá. ¿A dónde es que ellos están yendo? Sí. O sea, ¿a dónde es que viajan? ¿A dónde es que viajan? Van a ir a Estados Unidos. Y el embargo de armas. Bueno, yo no sé. Entonces quiere decir que ellos compraban armas en el mercado abierto de las armas, que ahora le van a poner un embargo de armas. Yo te voy a decir una cosa. Una vaina, una hipocresía, óyeme, que raya en la indecencia. ¿Y hasta dónde? Miren cómo quedó el hotel y cómo era antes el hotel de Haití, no era una expresión de arquitectura de primer orden. Eso lo hizo una familia que tenía todo el dinero del mundo y después lo convirtieron en un hotel, más adelante. Miren lo que quedó. Y fue hasta residencia de un presidente de Haití también. Exacto. Dentro de los primeros años de la década del 70, si mal no recuerdo, tendría 80 por ahí también. Pero eso es una vagabundería, poeta. Oye, pero hay cosas me va a hablar de que oigan las sanciones a estos bandoleros. Que deben estar asustadísimos por esas sanciones. Se están muriendo ellos. Que no van a poder viajar. Que sus activos lo van a congelar. Y que hay prohibición de venderle armas. Pero a mí lo que me llama la atención, entonces antes de esta prohibición, tenían la libertad de venderle armas. Mira, ahí agarraron en la República Dominicana por los rayos X de la aduana, en un motor de esos que se importan para reparar, y era un allante, repleto de cápsulas. 9 milímetros. 9 milímetros. Que dice la noticia que las autoridades presumen que eran para ser enviados a Haití. Más de 9,000 vi que eran. 9,000. Dentro de un motor que vino supuestamente. Pero estaba hueco. Ahí no había ni pistón, ni cigüeñal, ni bomba de aceite, nada. Para poder
9.000 cápsulas. Más de 9.000. Más de 9.000. Casi 10.000 y creo que fue desde el Bronx que enviaron. Desde el Bronx. Ahora, ¿quién lo envía? Número 1. ¿A quién se lo enviaron? Número 2. Porque yo no sé por qué cada cierto tiempo se incautan cosas que no se saben quién lo mandó ni a quién lo mandaron. Y una droga que iba para Estocolmo, para cualquier sitio, pero no se sabe a quién está consignada. Miren, antes de despedir a Mañana Boreal, todavía nos quedan un par de minutos. No sé por qué razón en los últimos días, y yo diría que hasta en las últimas semanas, se ha retomado el tema del embarazo en las adolescentes en la República Dominicana. No sé si usted se ha dado cuenta de que han estado saliendo algunos reportajes refiriéndose a esta situación que se da en la República Dominicana con una frecuencia alarmante y que quizás algunos pueden señalar que ha sido una cultura desde los años de Biencito Gómez. ¿Usted recuerda el personaje de Biencito? Claro. Personaje no, una identidad real. Que salía por los pueblos, dice Biencito Gómez, que se recogiendo mujeres y mudando, y era un... Sí. Rubirosa era el playboy internacional, Biencito Gómez era el playboy de la línea. Sí. Y se han estado tratando el tema, y hoy quiero compartir unos datos que publica Omar Santana en su columna de La Fecha, donde toca estadísticas que fueron recogidas en el 10º Censo de Población y Vivienda, el último censo que se hizo en la República Dominicana, con el caso relativo a los embarazos en adolescentes. Y presten atención a estas cifras. En esos resultados del 10º Censo de Población y Vivienda se establece que a ese momento había 968 adolescentes entre 15 y 19 años que ya tenían 3 hijos. Diablo. Había registrado también en el censo 155 adolescentes que tenían 4 hijos. Tenían edades entre 15 y 19 años. Y ya tenían 4 hijos. Y ya tenían 4 hijos. 334 menores registradas también en el censo, entre 12 y 14 años, que ya tenían 2 hijos. O sea, ni siquiera habían terminado la escuela primaria, ya tenían la 2 intermedia, hijos. Y ya tenían 2 hijos. O sea, un muchacho criando a 2 hijos. Una carajito criando 2 muchachos. Pero hay otros datos que yo voy a compartir también, que son que en los 12 meses antes del censo se registraron en el país 19.138 partos de adolescentes menores. Oigan la cifra, 19.138 partos de adolescentes menores de 20 años. Y lo atractivo de esto es que la mayoría de ellos no fue en los campos como se pudiera interpretar, ¿verdad? Porque en los campos la necesidad, el jefe del pueblo que es mayor, el señor que tiene influencia, el prestamista y todo eso. No, la mayoría no fue en el campo. La mayoría fue en la ciudad donde se registraron 12.741 partos en menores de edad de los 19.000. O sea, de los 19, 12 fueron en la ciudad puesta. Pero ponga esta cifra. La edad promedio de los hombres supuestamente que embarazaron esas menores fue de 25 años. O sea, que no eran menores embarazando a menores. En violación a la ley. Entonces, hablamos de la protección y hablamos de que hay que desarrollar políticas públicas, pero ¿por dónde debe comenzar la política pública? Persiguiendo al que embaraza a una menor, que viola la ley
y que esa menor va a dar a luz. Estos son los que se registran en centros de salud, porque hay otros que no se registran, que paren en su casa. Esa cifra es más grande porque el censo no tuvo completo. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que a la hora de llegar una adolescente o una menor de edad, adolescencia, ¿verdad? Llega una niña de 12, 14, 15 años a un centro, a un chequeo de embarazo. ¿Por qué no se llama a la autoridad y se investiga quién embarazó a esa niña? Porque si partimos de los 19.138 embarazos en menores de edad, por lo menos... ¿Alguien fue? No, por lo menos, porque no fue el Espíritu Santo. Por lo menos, yo diría, vamos a conformarnos con la mitad de los que embarazaron y tendría que haber 10.000 presos, con 10.000 detenidos cumpliendo condena por violación a menor, por violación de menor, aunque fuera consensuado con la familia, aunque tuviera... Para fines de la ley no importa que ella quiera. Exactamente, para fines de ley no importa que haya ni que permiso, ni consenso, ni nada. Ustedes ven el caso de Wander Franco y estamos hablando de una adolescente que por todo lo que se ha conocido de ella, tiene más vuelo con un avión de Iberia, más horas de vuelo con un avión de Iberia. Pero esas son cosas que le atañen a ella, ¿verdad? Pero sigue siendo menor, no importa todas las horas de vuelo que tenga y todos los novios que haya tenido, el marido. Aunque tenga más experiencia que cualquier vieja. Óigame, puede tener más experiencia que usted y que yo, y nos agarran y nos dan una pela a usted, este par de viejos, nos ponen de mojiganga, pero andan una partida de viejos verdes. Exacto. Y de jóvenes que de entre 25 y 30 años, como ustedes ven ahí, que son los que más, la edad promedio de los que causan los embarazos en adolescentes, que yo no sé qué atractivo es que buscan. Lo más probable, ya con un desarrollo, aparte de los viejos, que el tema económico es un elemento fundamental para buscar ese tipo de pesca. Pero ¿cuántos presos, cuántas personas hay detenidas cumpliendo condena por estos más de 19.000 embarazos en menores de edad? Bueno, ese es un viejo verde, no un marciano. Ese es un marciano. Pero ese tendría que tener mucho dinero porque hasta desdientado está, pero si hay cuarto poeta, ahí no hay problema, se le pone el dinero da una especie de belleza de último minuto. Pero miren, aunque lo veamos así, esto es una cruda realidad que está afectando. Imagínense ustedes, estas niñas o estas adolescentes, la mayoría no termina la escuela. O sea, el primer nivel de escolaridad. Lo primero es que si una muchacha sale embarazada en la primaria, la sacan de la escuela de acuerdo a la ley escolar. Entonces, ¿a dónde va? Entonces, antes la movían a la educación nocturna, que era de adulto, porque se suponía que era un adulto. La ley ha ido arreglando las cosas, pero todavía no está claro qué pasa con la muchacha embarazada en la escuela. Es altamente preocupante esta cifra y me llamó la atención, estas cifras, y me llamó la atención en que algo debe estarse moviendo porque el tema está tomando relevancia. Probablemente tenga que ver quizás con la elaboración del presupuesto, de reclamo de mayores recursos para enfrentar esta realidad, pero el problema es que hasta que no se aplique lo que dice la ley y que cada menor embarazada que llegue a un centro de asistencia, ya sea público o privado, para una consulta de embarazo, automáticamente, antes de salir de ahí, hay que buscar el responsable de ese embarazo. Yo sé que hay centros privados que ahora lo hacen. Después de que está la ley, los hay. La pregunta es, ¿los hacen todos? ¿Qué pasa cuando es en un hospital? Porque se supone que debe hacerse en todas partes. Hay médicos muy responsables en eso, muy responsables en eso. Y eso ha sido un poquito de freno. Pero ¿qué pasa? Cuando ven que hay problemas por ese lado, entonces se apela al aborto
hecho por particular. Una gente en un barrio o en un campo o en un lugar que todo el mundo sabe que hace aborto, cualquier tipo de aborto, y se resuelven ahí. Y todo el mundo sabe que es un sitio de hacer aborto, pero tampoco eso se persigue. Bueno, vamos a la pausa. Sí, no, vamos a despedir a Mañana Boreal. Mañana Boreal y sí, venimos hombre. en breve con el café con leche de este jueves 10 de julio del año 2025. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.